Hola amigos, bienvenidos a mi canal de cultura. A raíz de la expansión mundial del coronavirus, o también conocido como el COVID-19, el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha impuesto una cuarentena o aislamiento obligatorio de 15 días, precisamente para frenar el avance de este mortal virus en el Perú. Sin embargo, cabe recordar que el coronavirus no es el único que ha desatado letales pandemias a lo largo de la historia. En efecto, han habido otras pandemias que han acabado con la vida de millones de personas. Por ello, los invito a conocer en este video especial cuáles fueron las 10 pandemias más letales que asolaron la humanidad antes de la aparición del coronavirus. No te lo pierdas. Las funestas consecuencias de la alarmante expansión del nuevo coronavirus desde su brote en China a otros 188 países ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a declarar oficialmente a esta mortal enfermedad como una pandemia, es decir, una epidemia a escala mayor mucho más extendida. Y no es para menos, pues ya son más de 627.000 los casos de personas contagiadas a nivel mundial, de las cuales más de 29.000 han fallecido. Luego de China, que ya no presenta más contagiados con el coronavirus, en Asia la nación que más ha sufrido con la letalidad de esta enfermedad ha sido la República Islámica de Irán, mientras que Europa es el segundo continente más golpeado con este flagelo, siendo Francia y en especial España e Italia los países más afectados, con cifras aterradoras de contagios y muertes diarias. América, por su parte, afronta también esta crisis sanitaria, siendo Estados Unidos y Canadá las naciones con mayor número de casos reportados de contagios y víctimas mortales. De otro lado, los países latinoamericanos afrontan con igual inquietud la expansión del coronavirus. A nivel sudamericano, Brasil y Chile son los países con mayor cantidad de contagiados, mientras que Ecuador, Perú y las demás naciones ven crecer también de forma preocupante su número de casos. Por ello, a nivel mundial, los gobiernos han decretado cuarentenas como medidas de emergencia para controlar el avance exponencial de la pandemia, en tanto que los médicos siguen en su lucha constante por encontrar la cura a esta mortal enfermedad. Pero antes de la aparición del coronavirus, hubo otras pandemias que asolaron a la humanidad. Conozcamos ahora cuáles fueron las 10 pandemias más letales ocurridas a lo largo de la historia. En 1957 y 1968 se produjeron dos pandemias conocidas como la gripe asiática, las cuales fueron causadas por un nuevo virus de la influenza. La OMS calcula que cada una de estas causó 1 millón de muertes en el mundo. El brote de la primera gripe se reportó en Pekín, China, y se expandió rápidamente a Hong Kong, Singapur, Taiwán y Japón en cuestión de 2 meses, para luego difundirse en la India, Australia y todo el Oriente. Poco después, el virus se extendió a África y posteriormente a Europa y Estados Unidos, alcanzando así una distribución a nivel mundial. Sin embargo, el rápido desarrollo de una vacuna limitó su propagación y la mortalidad de la pandemia. Por ello, tras 10 años de evolución, este virus desapareció, pero dio lugar a un subtipo que acabó provocando una nueva pandemia, la del virus de 1968 conocida como la gripe de Hong Kong, que se originó en China y que fue altamente contagiosa, pues del millón de personas fallecidas, la mitad de ellos eran habitantes de Hong Kong, lo que implicó que perdiera el 15% de su población. La rápida expansión de esta gripe hizo que en pocos meses llegue a la zona del Canal de Panamá y Estados Unidos, traída por soldados que volvían a sus hogares luego de la guerra de Vietnam. A pesar de su rápida propagación a otros países, en 1969 fue controlada con una vacuna, debido a que su cepa era parecida a la de la gripe de 1957. No obstante, el virus que causó esta pandemia sigue en circulación en la actualidad y es considerado una de las cepas de gripes estacionales. El cólera es una infección intestinal aguda causada por la bacteria Vibrio cholerae. Esta enfermedad infectocontagiosa cuenta con 3 grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX, las cuales han provocado la muerte de más de 3 millones de personas. El cólera se caracteriza por producir fiebres y dolor abdominal, lo cual provoca vómitos y diarreas acuosas que en su forma más grave son de gran volumen, causando una rápida deshidratación en el organismo de la persona afectada, que conlleva generalmente a la muerte del enfermo. El cólera es endémico en más de 50 países.
Entre las varias epidemias producidas a nivel mundial en el siglo XX, las más importantes son la ocurrida en 1961, que produjo la muerte de más de 120.000 personas. En 1991 surgió también una epidemia de cólera que se difundió rápidamente en varios países de América del Sur, entre ellos el Perú, que fue uno de los más afectados. Asimismo, en 2010 ocurrió un brote de cólera en Haití, previo al terremoto que asoló ese país aquel año. Por lo general, el cólera se presenta como epidemia en lugares donde existen condiciones sanitarias deficientes, hacinamiento, guerra o inanición. Para detener esta enfermedad se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua, los principales focos de la infección. Además, la rehidratación es un factor clave, por ello la aplicación de sueros es de vital importancia, así como el uso de antibióticos que ayuden a controlar los cuadros diarreicos. El tifus es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de bacterias del género Rickettsia, transmitidas por la picadura de diversos insectos y artrópodos como los piojos, pulgas, ácaros y garrapatas que portan diferentes aves y mamíferos. El tifus se caracteriza por producir fiebres altas recurrentes y escalofríos en las personas infectadas. Normalmente el tifus afecta a poblaciones rurales o muy aisladas. Sin embargo, a lo largo de la historia ha matado a más de 4 millones de personas, como es el caso de Ana Frank, cuya historia de supervivencia es una de las más conocidas de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, no supone ya un peligro latente en el mundo moderno. La elevada cantidad de muertos producida a causa del tifus se encuentra en soldados que pelearon durante la Edad Media, pasando por combatientes de las diversas guerras napoleónicas, así como soldados de la Primera y Segunda Guerra Mundial, entre otros acontecimientos bélicos. El método más efectivo para prevenir esta enfermedad es la inoculación con la vacuna del tifus antes de viajar a las áreas endémicas y en donde se pudiera estar en contacto con el piojo transmisor. El aseo personal es también un factor importante como método preventivo, pues el tifus se relaciona con la mala higiene y es raro que infecte a personas con buenas prácticas sanitarias. Entre 1855 y 1959, más de 500 años después de la peste negra medieval, una nueva pandemia de peste bubónica devastó el mundo. Esta fue conocida como la Tercera Pandemia, y su efecto mortal se mantuvo activo durante más de un siglo, provocando la muerte de más de 12 millones de personas. La Tercera Pandemia comenzó en la provincia de Yunnan, en China, en el siglo XIX y se extendió a los 5 continentes. Afectó en diferentes periodos a diversas ciudades del mundo. América Latina también sucumbió a sus efectos, actuando en países como México, Bolivia, Brasil, Paraguay, Cuba y Puerto Rico. La propagación de esta peste generó la implementación de medidas extraordinarias para su contención. Sin embargo, a fines del siglo XIX, los científicos ya tenían un mejor entendimiento de la plaga. Para 1905, los expertos también identificaron el papel que las ratas y las pulgas jugaban en la transmisión de la enfermedad. La cuarentena, evacuaciones forzadas y la quema de los vecindarios afectados, como sucedió en el barrio chino de Honolulu, Hawái, en 1900, fueron aplicadas contra la pandemia, provocando angustia y conflictos en las áreas afectadas, pero fueron necesarias para detener su avance. La plaga de Justiniano fue una epidemia que afectó al Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla en el siglo VI. Esta plaga también se propagó por otras partes de Europa, alcanzando otros continentes como Asia y África. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia, y aunque es muy difícil de estimar con precisión, se calcula que acabó con la vida de más de 25 millones de personas en el Mediterráneo, hasta que se mitigó finalmente en el siglo VIII, acabando con la cuarta parte de su población. Historiadores modernos le dieron su nombre en referencia al emperador romano Justiniano I, que gobernaba entonces el Imperio Bizantino. Si bien no se tiene una certeza absoluta, probablemente esta mortal enfermedad fue causada por una cepa de la Yersinia pestis, la misma bacteria causante de la peste negra que asoló Europa durante la Edad Media en el siglo XIV. Por ello es considerada como la primera epidemia atestiguada en la historia de peste bubónica. Posiblemente hubo brotes anteriores, pero no se han dejado documentos escritos de su existencia. El SIDA o VIH, también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la quinta pandemia mundial más importante.
Apareció a inicios de la década de los 80 en Estados Unidos y desde esa época hasta fines de 2018, según datos de la ONU, 32 millones de personas murieron por enfermedades asociadas al SIDA. Ha sido enorme el esfuerzo de la humanidad por erradicar este padecimiento, por lo cual desde 2011 cada 1 de diciembre y a petición de la ONU se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El virus del VIH se contagia principalmente por relaciones sexuales sin protección, transfusiones de sangre contaminada, agujas hipodérmicas y por transferencia de la madre al niño durante el embarazo, parto o lactancia. A medida que la infección progresa, afecta más el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de la aparición de tumores o infecciones comunes como la tuberculosis, que produce en el paciente una notoria pérdida de peso. El SIDA ha tenido un gran impacto en la sociedad como enfermedad y como fuente de discriminación. Varios famosos han muerto también a causa del SIDA. Entre los casos más recordados se encuentran el actor norteamericano Anthony Perkins, protagonista de la película de terror y suspenso Psicosis, y el legendario cantante británico Freddie Mercury, vocalista de la banda de rock Queen. Actualmente no hay una cura para la infección por el VIH, pero sí se han desarrollado tratamientos que permiten mantener controlado el virus y prevenir la transmisión a otras personas. La gripe española es una enfermedad producida por el virus de la influenza. Azotó varios lugares del mundo entre 1918 y 1920. Aunque se discute mucho sobre su lugar de origen, diversas investigaciones aseguran que brotó en Estados Unidos y que se propagó por el mundo, sobre todo a Europa, cuando tropas de ese país viajaron para combatir en la Primera Guerra Mundial. A esta pandemia se le conoció como gripe española porque esta nación fue la primera en informar a la población de su existencia y consecuencias, debido a que era un país neutral durante la guerra y que por tanto disponía de libertad de prensa. Por ello, toda la atención mediática se concentró en España, sobre todo cuando el propio rey Alfonso XIII se convirtió en uno de los contagiados. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre los 20 y 40 años. Esta pandemia acabó con la vida de más de 50 millones de personas alrededor del mundo, por lo que es una de las más graves de la historia moderna. En un momento en el que no había vacuna ni antibióticos para tratar las infecciones secundarias que podían asociarse al virus, los esfuerzos en el mundo para contenerlo se limitaban a intervenciones no farmacéuticas, como las cuarentenas, una buena higiene personal, uso de desinfectantes y la limitación de concentraciones públicas. La peste negra o bubónica es la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Europa y Asia en el siglo XIV. La pandemia irrumpió primero en Asia para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales. Las consecuencias sociales de la peste negra llegaron muy lejos, pues rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia. Por ello, en muchos lugares de Europa se exterminaron comunidades judías, aun cuando sus líderes espirituales trataron de impedir esta atrocidad. Con el avance de la ciencia se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste y se descubrió que su origen se encontraba en realidad en la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y que se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura, provocando en el enfermo una serie de bubos o ampollas enormes. Por este motivo a la peste negra también se le conoce como peste bubónica. La peste negra fue entonces una enfermedad que se transmitió de los animales a los seres humanos. En esa época el contagio era fácil porque las ratas y los humanos convivían en diversos lugares y caminos y se trasladaban en los mismos medios como los barcos. Por ello su letalidad acabó con la tercera parte de la población de Europa y el total de víctimas mortales que alcanzó se ha estimado en unas 75 millones de personas. El sarampión es una enfermedad infecciosa bastante frecuente, especialmente en niños. Se caracteriza por las típicas manchas en la piel de color rojo, así como la fiebre y un estado general debilitado. Si se presentan complicaciones, el sarampión puede causar inflamación en los pulmones y en el cerebro, amenazando la vida del paciente. La enfermedad se conoce desde hace más de 3000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio.
Además, es el causante de la segunda mayor pandemia de la historia, pues hasta el momento, y aunque se ha controlado eficazmente, ha acabado con la vida de más de 200 millones de personas y todavía no se ha erradicado a pesar de los esfuerzos de la OMS. El sarampión es un virus y se contagia por contacto directo y por el aire mediante las gotas de vapor que exhalamos. No existe aún una cura específica para esta enfermedad. Sin embargo, se puede prevenir su contagio mediante la administración de la vacuna contra el sarampión. Por ello, se recomienda vacunar a los niños con la vacuna triple vírica, también denominada SPR. La viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa, causada por el virus variola. Se caracteriza por los abultamientos que se presentan en la cara y en el cuerpo de las personas infectadas. Esta enfermedad surgió en las poblaciones humanas en torno al año 10.000 a.C. Durante varios siglos, sucesivas epidemias de viruela devastaron a la humanidad, matando y desfigurando a millones de personas. Después de afectar durante milenios al viejo mundo, durante la conquista de América fue transmitida por los invasores recién llegados a los indígenas, que carecían de defensas ante esta enfermedad desconocida para ellos, causando un colapso demográfico en las poblaciones nativas. En 1520 la viruela apareció entre los aztecas durante el sitio de Tenochtitlán, diezmando severamente a su población, mientras que en el incanato acabó con la vida del soberano Huayna Cápac y de su sucesor Ninan Coyuchi, desatando la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa previa a la llegada de los españoles. Más adelante, la rápida expansión del virus causó un desastre demográfico en el Tahuantinsuyo, reduciendo su población drásticamente de 14 millones a 1,5 millones hacia el siglo XVIII. Por su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista en la historia, ya que la primera vacuna, diseñada por Edward Jenner en 1796, fue precisamente para tratar a la viruela. Se estima que esta enfermedad, a través de los siglos, ha acabado con la vida de más de 300 millones de personas. Felizmente, desde 1980 se considera como una de las 2 enfermedades erradicadas de la naturaleza junto con la peste bovina. Además de estas 10 letales pandemias, se pueden citar otras enfermedades que también han acabado con la vida de miles de personas. Entre ellas tenemos al ébola, la gripe porcina, la gripe aviar, la fiebre tifoidea, entre muchas otras que han asolado a la humanidad a lo largo de la historia. Por ello, solamente nos queda reflexionar a partir de la dura experiencia que nos ha tocado vivir al enfrentar a este nuevo coronavirus. Por ende, debemos ser mejores personas, una mejor sociedad, respetar las leyes y la naturaleza para tener una tierra mejor habitable. Y también no debemos olvidar de rogar a Dios para que no aparezca una nueva pandemia en nuestro planeta. Nos vemos próximamente en una nueva edición.